Gloria a Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y santos hermanos en el Señor Jesucristo. Hoy bendigo el nombre de Jesús de Nazaret por la oportunidad que Él me ha concedido de estar en este momento y poder compartir una palabra poderosa con cada uno de ustedes. Gloria al Señor Jesús. Soy su hermano Víctor Micaías. Gloria al Señor Jesucristo, hermano en Cristo. Gloria a Dios, y le sirvo al Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Vamos a hablar de un tema bien poderoso que no se habla con frecuencia en las congregaciones. Y vamos a compartir este tema acá, gloria al Señor, mientras el Señor Jesucristo nos ayuda con el desarrollo del tema. Alabado sea el Señor. Y para eso voy a estar considerando el libro de San Juan, capítulo 10. Este libro contiene 21 capítulos y 879 versículos. Y de esos versículos, voy a tomar el versículo 1 del capítulo 10 de San Juan. Aleluya, gloria a Dios. Este es el tema, un tema que no se habla con frecuencia en las iglesias. Gloria a Dios. Presten atención. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, si no sube por otras partes, el tal es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Gracias, Dios, por tu palabra y tu inmenso poder que me va a ayudar en este precioso momento. Bendigo tu nombre por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, este tema, aquí hay algo poderosísimo. Aleluya. Aquí comienza el Señor con una exhortación hacia los discípulos. Y Él les dice a los fariseos, a todos los que estaban alrededor de Él, y Él usa esta palabra de cierto. O sea, es una palabra como de atraer la atención del público y como afirmarle de una seguridad de lo que se está hablando en dicho escenario. Jesús, un buen maestro, como lo sabemos usted y yo, un maestro como jamás lo ha habido en la historia, ni tampoco lo habrá. Y Él es quien nos instruye en su palabra. Gloria al Señor. Vamos a entrar ya en desarrollo en este tema. Gloria a Dios. Dice que hay una puerta únicamente, y esa puerta es Jesús, la única puerta. No son dos o varias puertas, es una puerta, y esa puerta es Jesús. Nos dice que el que no entra por la puerta, este es ladrón y salteador o asaltante. Gloria al Señor. Es decir, un violador, ¿verdad? El que violenta una ley, que no entra correctamente. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que las personas muchas veces suelen buscar ciertos medios para llegar a Dios, ciertas fuentes incorrectas, caminos incorrectos, nosotros debemos de entender por la palabra del Señor que son personas asaltantes, son personas que no están en el verdadero camino, son personas que hay que atraerlo y guiarlo hacia la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, hoy en día se habla de casi todo, pero en las congregaciones no se habla de este tema.
porque es un tema que da muy fuerte y las personas tienen temor a hablar de estos temas. Los predicadores, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles tienen temor en hablar de este tema en las congregaciones. Pero bueno, ya que es la palabra del Señor, yo no tengo temor. Yo la voy a hablar porque es palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Si padezco por causa de la palabra del Señor, pues buen padecimiento y bienaventurado soy. Gloria a Dios. Me dice el versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Gloria al Señor Jesucristo. Jesús solo es el verdadero pastor. Jesús es el único verdadero pastor. Es tan tal que su Padre, Dios, es el buen pastor principal y que también ha constituido como buen pastor a su Hijo Jesucristo. Ahí lo encontramos en el libro de los Salmos capítulo 23, que nosotros podemos encontrar pastos en Dios, ya que Él es el único y buen pastor que existe en todo el universo y siempre va a existir. Entonces, en el versículo 3 dice, a este abre el portero. Wow. A este abre el portero. Entonces, ¿quién sería el portero, pudiéramos decir acá? Bien, ya que nosotros sabemos que había una promesa para el pueblo de Israel, entonces, antes de que Jesús viniese a esta tierra, había una promesa de enviar a un libertador al pueblo judío. Entonces, ese libertador, nosotros reconocemos, gloria al Señor, que Jesucristo vino para el pueblo de Israel. Y no se usó otra fuente, se usó la fuente que era la misma ley. Es decir, que Cristo entró por la puerta correcta, que el portero en ese caso diríamos que viene siendo la ley, gloria a Dios, que fue el portero para Jesús llegar a este mundo, gloria al Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo 3, gloria al Señor. Es decir, que Cristo entró correctamente y perfectamente por la ley, cumpliendo perfectamente, correctamente lo que decía la ley. Y por eso tenemos entendido que la ley fue usada como una puerta, lo cual era legal para Jesucristo cruzar y hacer todo lo correspondiente a la ley para poder en realidad mostrarle al mundo que Él no fue un ladrón ni tampoco asaltante, sino que Él cruzó por el lugar correspondiente donde debería cruzar. Entonces, por eso nosotros podemos ver que los sacrificios que el Señor pedía o demandaba de las personas para pues las personas poder santificarse, podemos ver que estas personas sacrificaban esos corderitos y vemos que era una tipología del mismo maestro. Por eso vemos que en Abraham, donde Dios le dice a Abraham que le sacrificara a su niño, pues entonces Abraham, vamos a compartir ese tema más adelante y no vamos a entrar en mucho detalle. Abraham entonces sin duda pues le dice al Señor está bien, y él subió al monte para sacrificar a Isaac. Entonces cuando él sube, el Señor vio su desprendimiento, su amor y su fidelidad y confianza y fe y convicción en Dios para entregarle ese niño en sacrificio al Señor. Pues Dios, al ver la fe y la actitud de Abraham, Dios hizo lo siguiente: Dios le proveyó un cordero, gloria a Dios. Entonces Abraham, antes de que Dios le proveyera el cordero, Abraham declaró, no sé si ustedes notan, gloria a Dios, declaró una palabra profética y una palabra de cumplimiento, probablemente horas posteriores.
se cumpliría la palabra que él pudo declarar. Entonces ahí nosotros podemos ver donde él dijo, donde Isaac le dice, pero papi, yo veo la leña, veo el cuchillo, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, hijo, Dios se proveerá de cordero. Escuche bien. Le dice, hijo, Dios se proveerá de cordero. Diciéndole al hijo que Dios iba a suplir el momento del cordero, pero era un poquito difícil de que ellos entendieran esa palabra. Yo creo que el mismo Abraham declaró o desató esa palabra no sabiendo que posteriormente se cumpliría esa palabra en Jesucristo. Bien, escuchen que dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandeció, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, ¿verdad? Vemos que Jesús estaba en el principio. Jesús estaba en el principio. Entonces, Abraham dice, Dios se proveerá de cordero. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice en el versículo 9, aquel era la luz verdadera de San Juan capítulo 1, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo él estaba, escuche bien, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando nosotros vemos esta declaración acá, nosotros estamos viendo en realidad donde Cristo estaba desde los tiempos antiguos, y el mundo no le conoció. Es decir, que esta palabra que Abraham declara, en realidad Dios saca a Cristo desde él mismo y agarra a esta mujer que se llama María Virgen para hacer que Cristo tuviera una reencarnación. Escúchame bien, Cristo nació normalmente. Entonces, nació por medio de una mujer. No vino como un ángel de la nada del cielo. No, nació por medio de una mujer. Entonces, estas son las puertas correctas legalmente que Cristo usó para venir a esta tierra. Gloria al Señor. Recordamos en el libro de los Hechos, gloria al Señor, que había un hombre llamado Bar Jesús. Este hombre estaba supuestamente manifestando el gran poder de Dios, o las personas lo conocían como el gran poder de Dios, con las artes mágicas que él tenía y practicaba en aquel lugar. Pues Simón, ¿verdad? Gloria al Señor. Simón el mago. Amén. Gloria a Dios. Entonces este hombre comenzaba a hacer ciertas cosas y las personas entendían que era el gran poder de Dios porque estaban ciegos, no conocían la verdad hasta que llegó Felipe y los demás discípulos a aquel lugar. Entonces, donde Jesús está diciendo aquí, gloria a Dios, y las ovejas oyen su voz, escúchame bien, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, gloria al Señor. Bueno, esto quiere decir que las verdaderas ovejas en realidad son las que escuchan la voz de Jesús. Escuchen, las verdaderas ovejas son las que escuchan, son las que escuchan la voz de Jesús. Entonces, cuando escuchan la voz de Jesús, reconocerán que tienen un pastor, y el pastor está dispuesto a cuidar de ellas. El versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las ovejas, las que son de él propia, va delante de las ovejas, y las ovejas siguen su voz. ¡Wow! Escuche bien. El Señor
como buen pastor y fiel pastor que da, gloria al Señor, que le da calor a sus ovejas. Él entonces, al hablar, al llamar a las ovejas identifican su voz. Las ovejas saben quién le está hablando. Las ovejas somos usted y yo. ¿Ah? Esa oveja eres tú y soy yo. Cuando somos verdaderos fieles creyentes al Señor y tratamos de hacer las cosas del Señor como Él nos manda, pues escuchamos su voz y podemos identificar su voz. Por ende, no vamos a ser engañados al escuchar voces negativas. Es decir que, valga la redundancia, que para poder ser un buen oyente de la palabra del Señor, identificar su voz, hay que pasar tiempos y tiempos con el Señor para familiarizar lo que se llama, gloria al Señor, el oído espiritual con la voz del Señor. Para poder diferenciarlo, para cuando venga otro pastor que no es dueño de las ovejas, poder diferenciarlo. Esto no es algo que se habla en las iglesias, como les dije. ¿Por qué? Porque es algo que confronta la vida de aquellos que no quieren corrección de parte de Dios. Y el versículo 5 dice: mas el extraño no seguirán, antes huirán de él. Wow, gloria a Dios. Huirán de él. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Esos extraños son los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros. Gloria a Dios. Que esas ovejas verdaderas que tienen doctrina, que tienen fundamento, que tienen esencia de Dios, no se dejarán confundir por los falsos pastores, por los falsos profetas, por los falsos maestros que vendrán con doctrina muy diferente a lo que hemos escuchado de los apóstoles del Señor. Entonces, mis amados, hay que tener muchísimos cuidados. En estos tiempos hay que tener muchísimo cuidado porque vendrán burladores, vendrán personas, aún en las iglesias, probablemente en tu congregación, viven entreteniendo con un mensaje dominguero o con un mensaje sabático, gloria al Señor, o cada miércoles, y estás entretenido y no te sientes, gloria a Dios, y no te sientes como a gusto de estar en esa congregación, porque entiendes que no es la forma adecuada de que estén predicando la palabra del Señor y por tanto no te sientes a gusto de estar en ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque entiendes que como se debe predicar la palabra del Señor, estar como y está escrita la palabra en la Santa Biblia. Entonces, como les decía ahorita, en esos 879 versículos que tiene este libro de San Juan y su 21 capítulo, aquí hemos considerado el capítulo 10, el menos hablado en las iglesias, gloria al Señor, y hemos considerado sus versículos del capítulo 10. Entonces, por ende, vamos a entrar en el desarrollo ya de este tema, gloria al Señor. Y dice el 6, esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aleluya. No era, aleluya, lo que en realidad quería. Entonces Jesús dice que Él es la puerta. Gloria a Jesús. Él es la puerta. Alabado sea el Señor. En el versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Gloria al Señor. No es la iglesia la puerta. No. Es Cristo la puerta, porque Él no dijo que la iglesia es la puerta, es Cristo la puerta. Una vez que tú entras, aleluya, en la convención, gloria a Dios, aleluya, y allí entonces eres convencido
gloria a Jesús, en ti existe una convicción de que Cristo en realidad es la puerta, el que te da el acceso al Padre. Y cuando tú eres el que reacciona y dices que debes de entrar por tal lugar, pues entonces lo estás haciendo no con una obligación, sino voluntariamente. Y por ende, permaneces en esa puerta que te da la paz. Y Cristo entonces te entrega a la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, cuando hoy en día nosotros vemos la inseguridad que por lo menos las personas tenemos aquí en la tierra, pero una vez que tú estás en Cristo, hay una seguridad, no simplemente física, sino espiritual. Todo aquel que está en Dios tiene una seguridad, tanto como física, tanto como espiritualmente. Su vida está protegida, gloria al Señor. Entonces, dice que el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, gloria al Señor. Entonces, el ladrón se refiere a Satanás y sus secuaces, sus emisarios que vienen para destruir, para robar, aleluya, y engañarte. Tratar de hacer que sea infructuosa la palabra del Señor que fue sembrada en tu corazón. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Jesús está diciendo, muchas personas solían decir, no, pero esto ya yo me sabía esta historia, ya yo me sé esto y me sé esta parábola y me sé lo que Jesús dijo. No, no se trata de eso, de que sepas lo que Jesús dijo. Es que lo que Jesús está diciendo te está, aleluya, diciendo, gloria a Dios, que las personas hoy en día que son los emisarios de Satanás, no tiene que ser obligatoriamente los demonios, no tiene que ser obligatorio los demonios. Son personas que son usadas pues con ese fin de dañar lo que se llama o distorsionar el evangelio de Cristo, los falsos profetas, falsos maestros. Ahí podemos ver en Mateo capítulo 7 versículo 15, gloria al Señor, que nos dice que nos cuidemos de ellos tanto, ¿verdad? Que ellos vienen con nosotros con vestidura de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces, gloria a Dios. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Aleluya, yo soy el buen pastor. Aleluya. Es decir, que acá en la tierra no existe un buen pastor. Sí existe, me atrevo a decir, existe un pastor, un obrero que hace buenas obras, pero no existe un buen pastor. El único buen pastor que existe se llama Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Entonces, yo soy el buen pastor y las ovejas, escuche, las ovejas somos usted y yo. Y dice que da su vida por las ovejas. Ese buen pastor es Cristo, que dio su vida por usted, que dio su vida por ti, amigo, gloria a Dios. Ese es el buen pastor, alabado sea Dios. Entonces, el único que dio su vida no fue un apóstol, no fue un pastor, no fue un evangelista, no fue un maestro, no fue un profeta, no. El único que dio su vida se llama Jesucristo de Nazaret. Por ende, tenemos que rendirle cuenta a Cristo Jesús, porque Él es el único, el que tiene el poder para matar nuestro cuerpo en el infierno y nuestra alma por igual. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no escuchamos estas prédicas en las congregaciones? Porque es una prédica que confronta a aquellas personas que son ¿qué? Que son asalariados. Gloria al Señor. Entonces, aquí vamos a hablar ahora del asalariado. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí dice que Él es el buen pastor, gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver en Primera de Pedro 5:4, donde dice que el príncipe de los pastores, escuche bien, pastor, que tú no eres el príncipe, usted no es el príncipe de los pastores, Jesucristo. Cuando Él venga, entonces Él te va a recompensar, pero eso es cuando tú hagas bien, cuando tú cumplas bien la obra de Dios acá en esta tierra. Entonces, Él es el único buen pastor que existe. No existe ningún otro más. Gloria al Señor. Y dice que cuando Él dice que Él es el buen pastor, en el 12 dice, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata
y esparce las ovejas. ¿Están escuchando? Gloria al Señor. Aleluya. El buen pastor te dice que él da su vida por las ovejas, pero más, el que no es el buen pastor, de quien las ovejas no son propias, el asalariado. ¿Qué significa el asalariado? Es aquella persona que se le entrega probablemente el rebaño, y ese rebaño está a cargo de esa persona, pero momentáneamente. A esa persona se le da algo, se le da una recompensa para que cuide de ese rebaño. Gloria al Señor. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando yo pastoreaba ovejas y vacas, ¿verdad? Rebaños. Cuando yo pastoreaba, a mí me pagaban un salario por pastorear las ovejas o las vacas, ¿verdad? Me pagaban un salario. Entonces, fíjese que las ovejas no eran mías, las vacas no eran mías, el rebaño no era mío, pero yo, por el salario que yo recibía, habían comodidades que el dueño de las ovejas podía darle que yo no se la podía dar. Ahora, una cosa es ser pastor y otra cosa es tener el corazón de un pastor. Una cosa es ser pastor y otra cosa es tener el corazón de un pastor. Bien, cuando una persona está en un rebaño que no es de él y le dan su salario mensual o anual o quincenal, esa persona tratará de que por el momento las ovejas tengan mucha lana para aprovecharse, de que por el momento las ovejas estén bien aparentadas, gloria al Señor, de que den leche para aprovecharse de las leches, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquello, nosotros podemos materializar o traer a la tierra lo que Jesús está hablando acá. Jesús se le habló a los discípulos, a los fariseos en aquellos tiempos, pero en estos tiempos está sucediendo lo mismo. En estos tiempos, los asalariados son aquellas personas que tienen grandes eventos. Gloria a Dios, son aquellas personas que tienen grandes congregaciones y que se aprovechan de los feligreses de las congregaciones, pues para hacer pedidos monetarios, de finanzas y todo lo que se mueve en esas organizaciones, aleluya, entre comillas hablando, entre esas organizaciones, se habla de monetario, se habla de, gloria al Señor, de finanzas. Entonces, por ende, nosotros entendemos que esas personas, aunque no fueron a esas organizaciones para ser asalariados, pero sí se convierten en personas asalariadas. ¿Por qué? Porque se ven, gloria al Señor, con dicho cargo, aleluya. Entonces, por tanto, ya se ven obligados a tapar ciertas verdades con el fin de recibir dinero que le pueden dar. ¿Por qué? Hoy en día, si tú eres esa persona, gloria a Dios, que tienes como la posibilidad de pertenecer a un concilio, pues a una congregación, a cualquier tipo de religión que sea, pues entonces hay muchas, ¿verdad?, de esas personas, los sacerdotes que le hacen entender a las personas que para poder obtener ciertas bendiciones de parte de Dios hay que pactar con ciertos tipos de bienes, y hay que sellar con ciertos tipos, ¿verdad? Hablándose de las finanzas. Entonces las personas se confunden. Le digo, ¿qué pasa cuando eso? Son los asalariados que lo hacen. Y corrijo, no es que usted no va a manejar salario. Usted va a manejar, pero por favor, no seas amante al salario. Cuide las ovejas por amor y no por el salario. Porque muchas personas convierten el evangelio de Cristo como en una fuente de empleo. Y como en un mercado público para hacer lo que ellos quieran.
Ya basta. Ya basta. Entonces, la gente, las personas ya no saben qué hacer. No saben en quién creer. ¿Saben qué? Entonces, el pastor asalariado se hace pasar por pastor, pero que en realidad no lo es. Ejemplo, yo sin ser pastor, a mí me pueden llevar a pastorear una congregación supongamos, para Santo Domingo, pero yo no soy pastor, pero yo aparento de que yo soy pastor. Hablan conmigo y dicen, tú vas a estar allí por 2 años, y en esos 2 años te vamos a pagar tanto, y vas a estar allí por 2 años, ya tú sabes cómo te vas a comportar con la iglesia. Entonces, de pronto, yo estoy allí con la iglesia, yo no soy pastor, pero ellos creen que yo soy pastor. Entonces, ¿pero quién tiene culpa de eso? El que me recomendó a mí, sabiendo las realidades de mi vida, conociéndome que yo no soy pastor, o que yo más o menos no sé hacer nada, o que yo más o menos... Entonces me está llevando por amor al salario y no por amor a las ovejas. Y de eso se está viviendo en las iglesias hoy en día. De pronto usted, pastor, tendrás temor a hablar esto en tu congregación, porque temes a que se te vayan los miembros, o temes a que vuelva hacia atrás lo que ya usted le implantó a los miembros. Pero la verdadera palabra del Señor a nosotros nos declara y nos revela qué tenemos que hacer nosotros. Amén. Es decir, cuando esa persona a quien no pertenece las ovejas ve venir el viento, el problema, las dificultades, y huye, porque tiene el valor de presentarse a las ovejas y predicarle, infundirle temor y hablarles palabras bonitas y pedirle dinero y todo eso, pero no tiene el valor de estar con ese miembro de esa iglesia cuando está en sus peores momentos. No tiene el valor de ir y pelear con las tinieblas por ese hermano. No tiene el valor de ponerse en ayuno y oración con ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa persona solamente está por el salario. Por ende, no le importa qué tú estás peleando, no le importa qué batalla estás pasando, por qué circunstancia. Solamente lo que le importa es que la iglesia, la congregación esté llena y esté repleta para que haya más facilidad de finanzas. Gloria a Dios. Y tan pronto cumpla los 2 años que le dieron para estar en esa congregación, ya esa persona se va de ahí y ni siquiera recuerdo deja de un buen pastor. Por eso entendemos que el buen pastor se llama Jesús de Nazaret. Pues Dios le bendiga mucho, y en otro momento, gloria al Señor, en otro video vamos a estar explicando acerca del desarrollo de qué significa un asalariado. Dios le bendiga mucho, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.